Cualquier problema que tú tengas hoy, alguien ya lo tuvo y ya lo resolvió. Todo lo que hoy es, ya fue, y lo que será mañana es hoy. No hay nada nuevo debajo del sol, decía Salomón. Uno de nuestros valores es ese, ganamos juntos, en donde ganemos todo. Todos los que pasan, intervienen o tocan de alguna manera el núcleo, salgan beneficiados. Y creo que eliminar esa base, esa barrera, es el secreto y la clave para poder conectar realmente con la gente y que la gente se mueva donde debe de ir. En el programa que tenemos con Líderes Ocultos, tenemos un espacio dedicado a café entre directores, donde son charlas, donde invitamos a dirigentes de diferentes industrias, donde nos comparten su experiencia profesional y qué es lo que han vivido a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Desde profesores, maestros, tropiezos, fracasos, aprendizajes, porque en este foro compartimos valor, es parte de una de las iniciativas que tenemos dentro de Líderes Ocultos, y el día de hoy me da el gusto de recibir a Gilberto Galván. Gilberto Galván ahorita nos va a platicar su historia, pero en una interacción previa que tuvimos, pues sé de ti que eres de Reynosa, que te encanta el deporte, que el día de hoy estás dirigiendo una organización, ahorita nos platicas los detalles en qué andas trabajando, y pues bienvenido, Gilberto, gracias por acompañarnos. Hombre, gracias a ti, gracias por la invitación. Es un privilegio y un honor poder estar esta tarde aquí para platicar juntos. Gracias, sé que eres una persona que tiene mucha energía, tu agenda es muy ocupada y bueno, estoy seguro que tu desarrollo profesional te ha permitido ir balanceando tu agenda, pero cuéntame, ¿cómo empieza tu historia? ¿Desde dónde? Sé que eres de Reynosa, pero ¿cómo empieza tu formación académica, tu elección, tus oportunidades y cómo te empiezas a mover desde los inicios de tu carrera, Gilberto? Gracias. Pues fíjate que fue medio tropezado. O sea, yo no es una de las cosas que nunca planeé. O sea, realmente yo nací en la frontera, pues Reynosa es una frontera, es una ciudad pues más bien chica que grande y es una comunidad diferente. O sea, la interacción social es distinta. Yo soy el séptimo de 7 hermanos y mis hermanos mayores se desarrollaron allá dentro de la localidad, en empleos en Pemex en particular, que en su momento era como que la fuente de ingreso, fuente, ¿no? Mayoría de empleos allí en Reynosa. Entonces, como que mi visión era, bueno, pues seguramente yo me voy a dedicar a esta cosa, es decir, al trabajo petrolero en sus distintas etapas. Y pues buscar estudiar algo por aquí y así, ¿no? Realmente no me gustaría decir que nací con ambiciones extraordinarias, pero realmente nací creo que con la ambición que tiene todo ser humano, que es sobrevivir primero y luego trascender en la medida que vas entendiéndole de qué se trata, ¿no? Entonces, así empecé. Realmente es curioso, tengo una alergia que hasta la fecha me afecta y es una deficiencia que tienen mis poros en la piel. Ok. Que cuando el clima está muy seco, batallo para sudar. ¿Y cómo lo manifiesta tu cuerpo si no suda? Ese es el tema. Entonces, cuando te asoleas en un clima seco como el que hay ahorita, como el cuerpo batalla para sudar, es como si te estuvieran conectando muchas agujas en los poros y es una comezón muy intensa, muy dura, porque el cuerpo está tratando de abrir el poro y el poro está cerrado, ¿no? O sea, las sensaciones a lo largo del cuerpo. En todo el cuerpo, la cabeza, los brazos, el pecho, la espalda, horrible, horrible. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, mis primeros esfuerzos de trabajo, siendo todavía estudiante de preparatoria, en los veranos me iba a trabajar en los pozos de Pemex y en los patios que tenían. Y empiezo a tener estos... Exponerte a esa cosa. Y entonces en mi cabeza yo dije un día, ¿sabes qué? Yo no puedo dedicar a esto. Y yo no voy a hacer mi carrera de esto. No puedo. O sea, me causa mucho trabajo. Entonces, esa noche platico con uno de mis hermanos mayores y digo, es que esto no es para mí. O sea, obviamente, ya después entendí cómo luchar con esa cosa, pero ese día él me dijo algo que me marcó y me dijo, pues vas a tener que estudiar mucho. Si quieres salir de los patios para llegar a las oficinas, vas a tener que estudiar mucho. Okay. Y ahí marcó el primer hito ahora sí, de la construcción de mi carrera, porque dije, bueno, se trata de estudiar, pues a estudiar. Y entonces ahí empezó uno de mis hábitos, que es la lectura, y
precisamente en esas mismas fechas, cuando me toca hacer mi servicio social en la prepa, hago mi servicio social en la biblioteca municipal ahí en Reynosa. Ok. Entonces, pues tenía las Tenías dos cosas. acceso El mandato y ahora el acceso a hacer cosas, a iniciar en ese lado de la parte lúdica, digamos, ¿no? De una construcción de mente. Y entonces, ahí es en donde yo empiezo a tener estos apetitos para aprender, sobre todo aprender. Y en paralelo, bueno, pues me casé muy joven, entonces... ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Iba a cumplir 20 años. Okay. Todo pasó en noviembre, o sea, yo me casé el 4 de noviembre y yo cumplo años el 30 de noviembre. Entonces fue todo en el mismo mes, para acabar rápido. ¿Y todavía radicabas en Reynosa? Vivimos en Reynosa 5 años, ya casados, Nidia y yo. Allá nació Ale, mi única hija. Y cuando todo eso pasa, yo inicié mi carrera. Después de eso, trabajaba en una papelería. Y un día estoy leyendo el periódico y veo un anuncio que dice: se solicita a un muchacho que sepa manejar moto. Informes en una dirección, ¿no? Ahí en el centro de Reynosa. Y entonces fui. Y resultó que era un banco que ya no existe, que se llamó Banco Mexicano Somex, que hoy es Santander, ¿no? Un resumen de varios sí, claro. evoluciones que ha habido. Y entonces llego y me dicen: entonces aquí necesitamos un mensajero, es lo que necesitamos. Era otro tiempo, otra tecnología, y se requería hacer un proceso de cierta mensajería de documentos confidenciales, incluso de efectivo. Y entonces así fue como comencé mi interacción en la banca o en el sistema financiero como mensajero. ¿Década de los 80s? En los 90s. Fue en el 92 en particular. Pues prácticamente es lo mismo, en la frontera. Y sí, yo empecé en el 92 así. Y la verdad, no tuvo nada de ninguna ambición de ningún tipo el seguir avanzando en ese momento en mi carrera. Simplemente fue un tema económico, ¿no? O sea, nace mi hija, yo ya no la hago. Había que resolver. Toco la puerta y digo: oye, necesito más, o sea, necesito ganar más, díganme qué puedo hacer aquí. Entonces me hicieron, pues ahí, oportunidad en caja, dale. Entonces estuve de cajero. Eran un montón de puestos que ya no existen. La banca en ese momento era muy poco automática, casi todo era manual. De hecho, no había ni computadoras en las cajas, era una sumadora con un rollo. Y entonces tú hacías las operaciones ahí con los tickets. Al final del día, el banco cerraba a la 1:30. Este es un dato muy interesante. Los bancos cerraban al público a la 1:30 de la tarde y el personal salía a las 8 de la noche, en promedio. Ok. Porque todo era manual. O sea, cerrabas la cortina y luego había que contabilizar, recontar. Tenías que cuadrar y asegurar que no haya. Era un rollo. Entonces, me tocó precisamente ese proceso de la automatización, digitalización de la banca. Y ahí es cuando empieza en realidad mi desarrollo, que empecé a conectar algunas cosas que ya había aprendido por mi cuenta, lo que estaba estudiando, lo que estaba sucediendo fue dicen los griegos, un momentum que conectaba varios elementos. Y entonces empieza mi desarrollo profesional, ahora sí, de cara a querer saber más, hacer otra cosa nueva, ese tipo de cosas. Una vez que ya siempre digo, cuando la gente tiene la panza llena, entonces puedes empezar a pensar en otra cosa. Mientras tienes hambre, la gente no piensa porque está ocupada en resolver lo primario, que es comer o que dormir y así. Muy bien. Así fue. Así fue como empecé. Bien, y la parte académica, bueno, llega un punto, todavía todo esto sucede dentro de Reynosa. Todo esto es en Reynosa, sí. ¿Y cómo llegas a Monterrey? Seguí creciendo. Ahí me tocó un punto coyuntural importante en México, histórico, interesante, que es la creación de las Afores. Okay. La Afore es un modelo en donde el gobierno trata de subsanar el problema del seguro social, que es ¿qué vas a hacer para el retiro? ¿No? Se lo entregas al gobierno, el gobierno, pues, entre que sí puede o no puede, o si quiere, no, lo que sea, ha batallado históricamente para administrar fondos, particularmente cuando no son suyos, ¿no? Entonces, la Afore, que es un modelo muy moderno, digamos, es donde tú mismo aportas para ti mismo, el gobierno pone otra parte, pero entre los dos van construyendo lo que va a ser tu retiro, ¿no? Después tú decides si recibes o pensionas y todo lo demás, ¿no? Yo estaba en Santander en ese momento y empiezan los primeros esfuerzos para aforar a la gente. México en ese momento tendría 80, 90 millones de habitantes, con una población económicamente activa del 50%. Imagínate, seguramente era más, pero déjame inventar.
Sí. Entonces tenías 40, 45 millones de personas a quienes darles ese servicio. Y es cuando yo empiezo a tener esfuerzos de cara al cliente, porque hasta eso, antes de eso, pues yo era muy operativo y recibía gente, pero en términos de servicio. Atendías, pero no comercialmente. No vendía, tú digamos. buscabas, no vendías. Ahí es como te metes a la parte de atención, hacia la búsqueda. La búsqueda del cliente, la retención del cliente, y en medio me topé con lo que ha sido la pasión de mi vida, que es cómo le haces para hacer todo eso multiplicado en un equipo de trabajo. Porque yo empecé a vender y después pues te dan gente que te ayude y luego ya agarras otros equipos como de más grandes y se volvió todo un desafío la transmisión de la visión y el ritmo, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para ir todos hacia el mismo lado y en el mismo ritmo? Claro. Entonces, ahí es en donde yo me di cuenta que lo que había estudiado, que en ese momento era solo administración, iba a servir de bien poquito. O sea, realmente, si no logras mover a la gente, te decía el otro día que me encanta una definición de Ken Blanchard en su libro El Secreto, que dice, el liderazgo es mover a la gente a donde debe ir. Y entonces eso implica que tú muevas a la gente a donde debe y a lo mejor no quiere ir, pero debe ir. Entonces, esa es todo un arte. Yo no sé si sea arte o ciencia o las dos, pero mover a la gente donde debe de ir hasta la fecha sigue siendo un desafío mayúsculo, ¿no? Y ahí es en donde empieza ahora mi relación hacia el liderazgo. Y gracias a que tuvimos muy buenos resultados, Dios bendijo el trabajo que hicimos en ese tiempo allá, es como me empiezan a involucrar en otros proyectos ya en Nuevo León. Regularmente Monterrey siempre es una base, al menos de 3, es decir, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, a veces hasta Chihuahua y a veces más, territorio. Y entonces es cuando puedo llegar aquí, en Nuevo León, digamos, y empieza ahora el otro desafío, que es, bueno, ahora tienes que involucrarte más en temas de desarrollo, ahora sí que de DO, y para lograr un desarrollo organizacional, pues primero tienes que desarrollarte tú. Claro. Entonces, la parte del desarrollo de equipos empiezas, ves que es tu gusto, te interesa esta parte, te empiezas a preparar, pero también comienzas a prepararte tú para liderar equipos, ¿no? Correcto. Muy bien. Entiendo que estás en la parte de Afores, empiezas a direccionar en la parte comercial y cuando empiezas a dirigir gente en la parte comercial, ¿cuáles son los retos con los que te enfrentas cuando pues, tú tienes una posición de liderazgo? Tú tienes que comunicar, tienes que dar dirección y cuando pues, de las cosas que nos enfrentamos que no existe la ejecución. ¿Cómo empiezas a atender este tipo de retos que seguramente estabas bien chavo en ese entonces? Sí. Hace días reflexionaba con Nidia, con mi esposa, que yo, la primera vez que tuve una responsabilidad gerencial, tenía 25 años. Y a los 28 años, ya estando aquí en Monterrey, tuve la oportunidad de ser director. Y hay una diferencia importantísima entre uno y otro, porque el gerente ejecuta cosas. Sí, claro. El director también, pero además tiene que pensar en las estrategias que digamos que conecta a la ejecución que hace un gerente. Entonces, ahí donde empiezas a ver que no es lo mismo, o sea, no es, digamos que el mismo nivel de tanto de trabajo físico como de trabajo mental, ¿no? Pero en realidad el tema, creo que el gran desafío que hay para liderar no tiene que ver tanto con la edad, sino con esta forma de poderte comunicar, creo que entre dos personas, ¿no? Y creo que el problema del ser humano, y es un tema de nuestro instinto, que lo vemos también incluso en los animales, es este sentido de protección. Entonces, cuando tú me dices ahorita, tómate este café que viene de India, y que en mi cabeza tengo dos opciones: pensar que tú quieres mi bien o pensar que tú quieres mi mal. Por eso luego la gente no lo prueba, porque dice, no vaya a ser que me quieras envenenar o que... Sí. Mira, en la Edad Media los reyes tenían una figura que se llamaba copero. Y el copero lo que hacía era que probaba no solamente la copa, sino también el alimento del rey. Okay. 15 o 20 minutos antes que el rey. Literalmente el tipo se jugaba la vida cada que comía. Y si no se moría, entonces el rey comía. Entonces, así es como la realeza se cuidaba con los coperos. Creo que esa figura no ha cambiado. Todavía tenemos coperos. Sí. Entonces, cuando tú quieres hacer un cambio en un grupo de trabajo, o en un equipo, o hablo del deporte o de tu familia o de quien quieras, siempre hay un copero que van a atravesar
A ver, inténtalo tú primero, a ver qué onda. Y creo que eliminar esa base, esa barrera, es el secreto y la clave para poder conectar realmente con la gente y que la gente se mueva donde debe de ir. Eliminar esa resistencia que está más conectada con su temor. Obviamente, ahora sí que entre más viejo, pues más experiencia tienes o deberías tener, y eso te permite o te puede permitir tener como que más herramientas para eliminar esa barrera. Pero yo conozco gente de mucha edad que tampoco puede liderar porque no ha podido expresar esa onda de que no necesitas el copero. Sí. Y es que no necesariamente la madurez viene con la edad, ¿no? Es más un tema de conciencia y de presencia. Correcto. Y de actuar al respecto, ¿no? Creo que eso es lo que realmente nos permite actuar diferente con equipos, ¿no? Entonces, esta parte del copero, tú nos compartes la parte histórica, pero ves que actualmente todavía existe mucho. Existe mucho el copero. Mira, hace ratito estuvimos en un evento que organizó nuestros amigos, no sé si puede decir la cámara, pero sí. De una cámara, y estuvimos ahí con algunas personas, y después se acercaron dos compañeros de vida, digamos, de carrera, que están en otras instituciones, y me dicen, fíjate que nosotros hemos querido hacer lo mismo, pero pues, primero queríamos ver cómo les iba a ustedes. Bueno, entonces tú dices, ok, aquí estoy, no me morí, hazlo, o sea, adelante. Y entonces pues, te das la vuelta y dices, bueno, qué bueno que en todo caso, o sea, lo que yo pueda, el punto es que lo que yo pueda lograr, de lo que sea que estés hablando, se puede convertir en un proceso de copa para ti, usando el término de, bueno, ya lo hizo él, no le pasó nada, lo puedo hacer yo. Pero a veces eso inhibe el emprendimiento o el cambio cultural o de visión de alguien por el temor de que pueda pasar. Y al mismo tiempo complica o apesadumbra los liderazgos, por la sencilla razón de que la gente desconfía. Sí, oye, volviendo a la parte donde nos quedamos de tu trayectoria. Tienes 28 años, ya estás dirigiendo, tienes a gente a tu cargo, estás con la parte de los Afores. No es sencillo dirigir un equipo, pero también el mercado seguramente desconoce todo esto. Entiendo, antes del Afore era SAR y a lo mejor había algún conocimiento muy general. ¿Cómo atiendes esa parte del mercado para también comunicar, sensibilizar y que se pueda realmente pues, conectar, ¿no? Que era parte de tu reto. Sí, fíjate que bueno, cuando regreso a Monterrey, cuando llego a Monterrey ya no estoy en Afore. Y me pasaron ya a productos de más complejidad. Pero en mi opinión, regresando al mismo punto, creo que el tema de la Afore fue y sigue siendo un tema de mucho tabú y hay mucho miedo. Entonces, siento yo que una de las cosas que mueven o detienen a las personas es precisamente el miedo. De hecho, la idea del copero viene de la misma, ¿no? Del miedo. Nada más que el copero tiene un elemento muy interesante, que es que el cuate está dando su vida, exponiendo su propia vida para quitarte el miedo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el liderazgo supremo lo encuentras en la relación mamá, en particular, hijo. Es liderazgo total. Tú agarras un niño, lo metes en un cuarto como este, le pones 5 pizzas y un pastel de chocolate del tamaño de esta mesa, lo dejas aquí adentro y le dices, puedes agarrar 2 rebanadas de pizza y una rebanada de pastel. Te vas y lo dejas solo. ¿Cuántas rebanadas agarra el niño? Pues las que le quepan, ¿no? Las que le quepan. Y hasta se va a guardar el pastel. Sí, para el ratito. Para el ratito. Pero si está la mamá presente, no, le dice, nada más uno. Se cuadra. Y encima le va a decir, y te vas a comer la sopa primero o las verduras, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso los niños? Porque entienden que la mamá, aunque esté dando una instrucción que no les guste y los esté limitando en algo que ellos querían hacer, saben que la mamá está buscando su bien. Y eso nomás pasa, creo, ahí en ese vínculo que hay entre padres e hijos, en particular la mamá. Y eso es lo que a mí me ha inspirado a decir, bueno, ¿cómo le hago para quitarte el miedo? Cuando vendimos Afores, era un tema de miedo. La gente tenía miedo que iba a perder su cuenta de SAR. Entonces, yo le decía en aquel entonces a mis compañeros, atiendan el miedo. Ni siquiera tienes que explicar el producto. Atiende el miedo. Primero el miedo. Quítale el miedo. Claro. Déjale ver que no lo vas a transar, que no va contra él, y luego le muestras el producto. Pero si no le quitas el miedo, no te va a escuchar nunca.
Y si te escucha, no te va a entender lo que le estás explicando con el producto. Y de esa manera, creo que tuvimos muy buen resultado. Y por eso es que llegó a Monterrey. Cuando yo llego a Monterrey, llego a ver temas ya de tarjeta de crédito, seguros y productos bancarios de personas ya con otras necesidades. Claro. Y mi sorpresa fue que aunque tendía precisamente esta zona, veíamos clientes aquí de San Pedro, de Cumbres, etcétera, que es lo mismo. La gente es lo mismo. Es por miedo. Es otro producto, es otra necesidad, pero siempre está el miedo adentro. Y al mismo tiempo el miedo es útil. Cuando alguien no tiene miedo, yo creo que es más peligroso no tener que tener miedo, ¿no? Justo hoy en la mañana en un comité que tuvimos salió el tema de algunas SOFOMs que han quebrado aquí en la zona, ¿no? En la región. Y una de ellas, no voy a dar nombres, pero una de ellas ofrecía cosas increíbles. Cosas como, oye, todo el sistema paga ahorros al 6%. Okay. Los muy mejores por encima de... te pagan el 10 y yo te ofrezco el 20. Entonces, la sorpresa no viene en que haya tronado o cuánto tiempo pasó en que tronara. La pregunta es, ¿cómo te dio miedo que te ofrecieran algo así? Claro. O sea, y entonces, por eso digo, oye, pues, tienes que usar el miedo a tu favor. Y en la medida que avanzas en eso, entonces la gente empieza a confiar. Habla una relación cliente, una relación compañeros, etcétera. Creo que el miedo siempre está ahí. Si lo usas a favor, te conecta. Si no lo usas bien, te divide. Claro. Entonces empiezas, atendiendo a favor, empiezas a ver la oportunidad. El miedo lo tomas como una oportunidad, lo empiezas a usar a tu favor. Tienes otras responsabilidades, atiendes otro tipo de productos, otro sector. Y la parte personal, ¿cómo la vas balanceando? Seguramente esto representa mayor presión, sí, resultados. Sí. ¿Cómo lo balanceas con la parte personal? Personalmente, vamos a andar este año, si Dios quiere, en 34 años ya de esta experiencia profesional. Yo decidí, en función a varias cosas que vi cuando empezaba, eliminar las fronteras. Es decir, para mí, así como me estás escuchando ahorita, me vas a escuchar platicar con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, con mi jefe, con mis compañeros. Entonces, es como aquel viejo dilema del doctor Patch Adams. ¿Te acuerdas que hasta una película hicieron? Sí, buenísimo. Que él decía, oye, es que un médico no se debe involucrar personalmente con la gente. Simplemente revisa la enfermedad. Y si la enfermedad es crítica, que se muera. Y como no está relacionado, no te afecta. En cambio, si te relacionas y se muere, te afecta y entonces eso puede afectarle a los otros que estás atendiendo, ¿no? Y la tesis de Patch Adams era al revés, ¿no? Espérate, necesitas relacionarte. Claro. Y si se va a morir, acompaña a lo que se muera. Hazlo bien. Y eso te va a dar incluso más satisfacción de poderlo haber ayudado hasta el final. Sí, claro. Para poder llevarlo ahora sí que a bien morir, ¿no? Ojalá que lo puedas salvar, pero si no, hazlo bien. Eso yo lo apliqué un poco en mi liderazgo. Y lo que yo hago es, yo no tengo fronteras. Entonces, claro. Es transparente, ¿no, Shannon? Y la relación que yo tengo con mi familia, lo que yo veo como a ellas les impacta. Hablo de mi mamá, de mi esposa, de mi hija, por ejemplo, puras viejas, ¿no? Entiendo que eso es lo mismo que va a impactar a tu familia. Por lo tanto, cuando estamos viendo un reto juntos, sí, claro. Yo platico primero en la casa, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Y qué riesgos le ves en términos de cómo me afecta eso a mí como persona, independientemente de la tarea? Claro. Y esa retroalimentación me sirve para entender luego al compañero porque va a tener temores similares. Por supuesto. Y entonces es un poco, vamos juntos y entonces ahora sí puedo empatizar contigo independientemente del nivel jerárquico que tengas o del producto que estés vendiendo, porque el temor siempre es el mismo. O sea, el copero cuidaba la vida del rey. Entonces, yo soy tu copero. Vamos juntos y yo me voy a atravesar primero por ti. Eso creo que ha sido un acelerador y es lo que a mí me ha servido para poder avanzar sin tener que separar. Entonces, este balance se da por naturaleza, porque ellas están enteradas y son como parte de mi consejo, mi propio consejo consultivo. Claro. En las cosas que quiero hacer o que tengo que arreglar. Muy bien.
Y luego, ¿cómo vas complementando? O sea, vas creciendo profesionalmente. Entiendo que el aprendizaje es algo importante para ti. Sí. La lectura provee para ti muchísimo conocimiento. ¿Cómo te continúas preparando aparte de la lectura? ¿Estudias alguna maestría? ¿Cómo te continúas preparando, Gilberto? Sí, fíjate que me pasó precisamente en esos días de juventud, cuando estaba en la biblioteca. Yo leía cosas, ¿no? Libros que había ahí. ¿De algún género en particular? De todo, yo leo de todo. En ese entonces empecé con novelas, como todos. Novelas, por ejemplo, leí un libro que me encantó, que de hecho fue el primer libro que leí, que se llama El Rebozo de Soledad. Libro viejísimo, del año 1900, que narra la historia novelesca de una mujer que se llama Soledad, ¿no? Entonces... ¿Escritor mexicano? Escritor mexicano, okay. En la época de la Revolución, ¿no? Y me encantó. Y entonces me di cuenta que ahí, en El Rebozo de Soledad, dentro de la trama, ¿no? Hablaban de cosas, de cómo era el México de esos años, que está inherente en la estructura de lo que estás leyendo. Mira, si tú ves Harry Potter, por ejemplo, o lees o ves, como quieras, Harry Potter, y luego vas a Harvard y ves los campos de Harvard, es lo mismo. Entonces no necesitas ir a Harvard. Si lees Harry Potter y le pones atención a lo que estás viendo, aunque sea una novela casi cómica, ahí hay información histórica. Entonces de ahí sale esta idea mía, este punto, que es cualquier problema que tú tengas hoy, alguien ya lo tuvo y ya lo resolvió. La cosa es dónde encuentras esa información. Claro. Pero ya pasó. Seguramente alguien ya la pasó. Salomón escribió en Eclesiastés hace miles de años. Todo lo que hoy es, ya fue. Y lo que será mañana es hoy. No hay nada nuevo debajo del sol, decía Salomón. Entonces, los libros te permiten asomarte a historias que no fueron tuyas. Y ahí hay problemas resueltos que te van a servir ahorita. Entonces, yo me acuerdo cuando leí El Rebozo de Soledad. Y luego tuve la oportunidad de ir a Guanajuato. Este libro está hecho en Michoacán, o sea, está planteado en lo que era Michoacán. Okay. Y entonces empiezo a ver lugares. Hay un concepto que de hecho yo así le decía a mi hija Ale, que ellos le decían a los niños guachis, por ejemplo. Okay. Y entonces un día andamos en Guanajuato y estábamos ahí en un restaurantito muy mono, ya sabes, de los que hay allá, muy colonial, claro, comiéndonos ahí unas enchiladas y viene una señora vendiendo productos hechos de madera con un niño y le dice, guachi, ¿no? Sí. Y el niño pues, voltea. Es como si tú le dijeras a tu hijo, chamaco. Ubica que le hablan a él. Se regresa. Y dice una señora de lado, ¿qué es guachi? Entonces yo contesto, así le dicen a los niños, estos indígenas, ¿no? Ya se quedó. Más tarde, me dice mi esposa, ¿cómo sabías eso? Ah, pues que lo leí en un libro, ¿no? En El Rebozo de Soledad. En El Rebozo de Soledad. Y entonces, digo, no tiene nada que ver, pero es una forma de explicarte que a través de las lecturas tú puedes saber, meterte a la cabeza de Jeff Bezos o de Andy Stanley o de no sé, el que tú quieras, ¿no? Con Jack Welch, lo que quieras que necesites. Se trata entonces de saber en dónde buscar y ahí hay mucha información. Por eso mi afición a estar, y es inevitable para mí siempre estar revolviendo porque es parte, o sea, lecturas, porque siempre empiezo a encontrar coincidencias de cosas. Claro. Que, de hecho, hay patrones muy claros de la gente de éxito, de las empresas de éxito y de las empresas de fracaso. Siempre están los patrones bien claros a la vista en la medida que le vas entendiendo cuál es el paso que sigue, ¿no? En mi carrera profesional, lo que yo un día leí es que dije, bueno, lo que yo necesito es hacer muy atractiva la información que quiero expresar para que de tan atractiva que sea, tú me quieras escuchar. En la mañana tuvimos un evento y les decía yo a unos compañeros, el reto no es dar el tema. El problema es que el evento dura 2 horas. ¿Cómo le haces para que no se vayan? Claro. O sea, tú vas a eventos, sobre todo cuando hablan de finanzas o de temas de perspectivas económicas, la mitad del equipo, de la gente, no está poniendo atención, está en su teléfono, y luego otra mitad se empieza a ir. Entonces, cuando terminas y estás en las conclusiones, ya tienes la mitad de la gente. Y de la que tienes, la mitad puso atención y la otra no. Entonces yo les decía a mis compañeros, son 3 retos. Primero que lleguen, después que le entiendan y que no se vayan. Y con esas 3 hicimos una estrategia
muy de mercadotecnia, o sea, muy de venta de visual y de conectar el speech a lo que se estaba viendo para que no se vaya, simplemente para que no se vaya, ¿no? Y por eso estudié mercadotecnia, esa es la primera maestría. Entendí pues que sí se puede y hay métodos para lograrlo, pero después entendí que el problema no es que lo vean, sino que lo aprendan. Es decir, que tenga un significado y que realmente se lleven algo. Y es toda una estructura diferente eso a comunicarlo. O sea, entonces, tú puedes ver, por ejemplo, no sé, esta estrategia que usaron los de Paradise para hacer ver friendly el tema de la cannabis, ¿no? Claro. Y entonces, pues, fue legal, está por todos lados, está bonito y tal. No estoy diciendo que esté bien o mal, nomás digo, oye, yo reconozco el logo, Claro. está en mi top of mind, pero nunca me vas a ver entrar, porque no han logrado que en mi cabeza sea viable comprar esa cosa. Me lo dieron a conocer, pero de ahí a que yo lo use. Sí, es la parte que de comunicación la están cumpliendo. La parte de educar es otra, es diferente. Es correcto. Entonces, eso me llevó a hacer la segunda maestría en educación superior para un poco entender ahora cómo le hago para transmitir ahora sí conocimiento. Te decía el otro día que me encanta Skinner, que es el padre del conductualismo. Y Skinner no se la quiebra y dice algo muy sencillo. Si la educación, aquello que aprendiste, no cambia tu conducta, entonces no aprendiste. Punto. Y ahí es en donde yo me digo a mí mismo que vas a hacer algo atractivo, para que te escuchen, para que te vean, pero ocúpate de que realmente algo cambie, lo que sea, porque alguna cosa cambia, entonces dices, ok, eso llegó al punto que yo quería, ¿no? Y finalmente, la penúltima que hice fue una maestría en gestión de recursos humanos, que no es el recursos humanos de reclutamiento y eso, que también ves esas cosas, sino más bien entender, ok, a qué fuimos llamados. Porque a veces, pues si te la pasas dando cosas que la gente quiere, pues se las das y van a estar bien contentos. Pero no se trata de que estén contentos con eso, se trata de que den un resultado y con ese resultado estés contento, ¿no? O sea, si tú eres nutriólogo y vas a atender a un enfermo que tiene azúcar alta y lo que necesitas es que el enfermo o tu paciente baje el nivel de azúcar, pues va a tener que llevar una serie de cosas que no le van a gustar. Claro. Pero no, él quiere escuchar cosas y que le recetes cosas que quiere, que le gustan. Uy, bueno, pues dáselas, pero no va a mejorar. Entonces es, oye, ¿sabes qué? Vámonos juntos. Algunas te van a gustar, otras no te van a gustar, pero juntos vamos a llegar aquí. Cuando llegues aquí vas a ver que este era el resultado que tú necesitabas y entonces vas a estar mejor. Por eso ahora entendí esta parte de hacer equipos de alto rendimiento, ¿no? Sea lo que tengas que hacer, que vayan hacia el alto rendimiento y cumplir objetivos. Con todo lo demás, pero sí hacia allá, ¿no? Y esas fueron las 3 maestrías, digamos, que hice. Los demás han sido estudios de IPADE, de Harvard, más orientados ahí sí, en temas de innovación, en temas de metodologías de eficiencia o de eficacia. Entiendo, muy bien. Entonces, con la experiencia profesional que tienes, metes parte de marketing, metes educación, la parte de maestría en educación, después esta parte de gestión que complementa para enfocarte en el tema de desarrollo de equipos de alto desempeño. Así es. En la parte de la banca, si mal no recuerdo, platicaste 16 años, te aventaste. En Santander. En Santander. Sí. ¿Qué continuó después Santander? Y después estuve 5 años en la firma, 1 año en Banregio y 8 años en Grupo Salinas. ¿Y ahora en dónde estás? Estamos en Aflux, se llama Aflux. Y hace tiempo, alguien me decía, oye, y justo hoy en la mañana me volvieron a preguntar, ¿por qué estás en un proyecto nuevo? Aflux tiene casi 5, estamos empezando el 5º año de operaciones. Entiendo. Si venías de empresas tan grandotas, ¿no? Yo les decía que durante estos años, durante 30 años, en estos 4 bancos, tú empiezas a ver cosas muy bien y otras que dices, oye, esto debería poder hacer mejor. Esto qué chido, pero esto se debería poder hacer mejor. Luego te cambias y en el otro vas a encontrar lo mismo y siempre hay algo. Claro. Entonces, un día yo dije, bueno, ¿y si hacemos algo mejor desde el principio? Y lo que estamos buscando en Aflux es hacer un ecosistema. Uno de nuestros valores es eso, ganamos juntos, en donde ganemos todo.
Y ganemos todos es todos este término gringo de stakeholders, todavía no encuentro una traducción al español, pero digamos todos los que pasan, intervienen o tocan de alguna manera el núcleo, salgan beneficiados. Que si tú eres plomero y vas a arreglas una llave a mi oficina, salgas y digas, oye, qué padre aquí, qué bonito estuvo, qué bien me sentí. Y si barres el piso o haces análisis financieros o lo que sea, te sientas parte de la comunidad y que realmente lleve algo diferente para ti. No está fácil, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de estar con Laszlo Book, uno de los fundadores de Google, en una conferencia que dio allá en el World Trade Center. Y él decía, por ejemplo, que en Google cuando empezaron quisieron quitar todas las estructuras jerárquicas. Y entonces dijeron, no, aquí todos somos iguales. Nadie tiene horario, puedes venir el día que quieras, a la hora que quieras, te vas a la hora que quieras, vienes vestido como quieras. Free life. Entonces dice Laszlo que cuando empezó a avanzar Google y empezó a crecer, se dieron cuenta que las estructuras eran necesarias. Porque entonces alguien se equivocaba, venía un cliente a reclamar. ¿Y a quién le reclamas? No hay departamento de atención al cliente y no hay responsables, que es lo peor. O sea, no hay a quién penalizar, no hay a quién se comprometa a corregir eso. Entonces, Google, siendo Google y todo el concepto macro, le empezó a dar la vuelta y empezó a crear una estructura, lo que ellos llaman una estructura líquida, que es de hecho la base organizacional que tenemos en Aflux. Entonces decimos, ok, si son necesarias las estructuras, ponlas, pero tienes que tener otras flexibilidades en horarios, en la comunicación, en que la estructura exista, pero que no esté tan larga, sino un poco más plana. Y en eso estamos. Yo estoy encantado de la vida de tener la oportunidad de colaborar también, no nada más dando el número que se da. El número se da. Una cosa que he aprendido yo es que tú puedes trabajar muy bien o muy mal en términos de la calidad humana, como quieras el resultado lo puedes conseguir. Se trata de los valores con los que tú quieres construir. Pero hay compañías que literalmente trituran gente todos los años. Yo conozco compañías que tienen rotación de más del 100%. Y les vale 3 pepinos porque están dando el número. Están dando ganancias. No importa la gente. Y otras que atienden súper bien a sus empleados, pero no dan el número. Y esa es otra irresponsabilidad, porque estás aquí. Claro. Y te decía, yo cuando veo a mis compañeros siempre les digo, a ver, aquí todas las mujeres son como mis hijas o mis hermanas. Así que hay el que se le atraviese algo que vaya a ir contra ellas. Y los muchachos igual son mis hermanos. Entonces, o mis hijos incluso. Entonces, yo tengo esa responsabilidad en la espalda de no nada más cuidarte a ti, sino también cuidar a la familia que tienes detrás. Mientras estés en mi cobertura, yo sigo siendo tu copero, el tuyo y el de tu familia. Tenemos que armar eso juntos. Vamos muy bien, creo que somos 45 personas, la compañía es chiquita, pero nadie me cree cuando hablo de los números financieros. Tenemos muy buenos números, muy superiores a lo que hay en el sistema, claro, en chiquito, ¿no? El reto es seguir creciendo y que en el crecimiento no perdamos esta forma en la que estamos construyendo. Porque trabajar, pues mira, chamba siempre hay. Podríamos trabajar en cualquier lado, porque de alguna manera u otra sabes hacer las cosas, pero hacerlo bien, hacerlo alineado a una visión trascendente, creo que hay pocas oportunidades. Y yo estoy muy agradecido por esa bendición que me dan los accionistas y que Dios me permite construir de cero algo que pueda trascenderme a mí mismo. Me platicabas hace unos días de tu piedra angular, de tu espiritualidad. Platícanos cómo la aplicas en la parte de negocio. Fíjate que hace días estaba recordando una escena de una película muy, muy crítica donde están hablando en contra del cristianismo. Yo soy cristiano, ¿no? Entonces, pero esta habla en contra del cristianismo. Y están 2 personas hablando, una de muy bajos recursos, con una vida muy complicada, de dolor, y la otra muy bien posicionada y con abundancia alrededor, ¿no? Y le dice, ¿qué te ha enseñado tu Dios? Le dice digamos la rica a la pobre. Digamos claro. Y la pobre contesta, bueno, el Señor me ha ayudado, Dios me ha enseñado a amar a mis enemigos, amar a mi prójimo y amar a mis enemigos. Y la otra mujer le contesta, bueno, ¿y cuándo te vas a amar tú? ¿Por qué no empiezas por amarte tú? ¿No? Entonces, platicando esta escena
con más gente, me decían, a ver, ¿cómo puedes conectar eso a tu fe? Bueno, pues es que la visión de Dios, creo, para todos, es que vivamos en plenitud. Plenitud es una palabra bien bonita, bien interesante y muy poco entendida, porque la confundimos con prosperidad, diagonal, alegría. Y la prosperidad y la alegría tienen un problema. Regreso a Salomón en Eclesiastés, que dice, mira, no te preocupes quién está más alto, porque el que está más alto que tú tiene a alguien más alto que él. Y este que está más alto que él tiene a alguien más alto que él. Y arriba de todos está el rey, dice. Y arriba del rey está Dios. Entonces, ¿para qué te peleas por quién es el mejor o quién tiene más? Si al final todos dependen de Dios. Todos están conectados hasta Dios. Dios es el que decide qué te permite. Y incorpora otra cosa muy interesante, Salomón, que es que dice, he visto que Dios a veces, fíjate bien, Dios a veces castiga a los hombres, dándoles todo lo que desean. Nada más que no les da el beneficio de disfrutar lo que les dio. Entonces dices, wow, o sea, no necesariamente tener una abundancia de dinero es lo que te va a llevar a la plenitud. Eso te da alegría, ¿no? Yo digo, alegría es cuando ganan los Tigres o los Rayados, dependiendo que le vayas, y estás contento. ¿Cuánto te va a dar la alegría? Una semana. La siguiente semana pueden perder y se te acaba la alegría. No puedes depender de eso. Cuando yo era muy joven, tenía 13 años, casi 13 años, murió, en el mismo año murió mi papá y mi abuelo. Y recuerdo que un seminarista se acercó en un campamento y me dijo, bueno, Gil, ya no tienes apoyos en la tierra. Dios te está ofreciendo el suyo arriba. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a levantar otro aquí que te ayude o te vas a conectar ya mejor con él? Y entonces entendí que tenía que también conocer a Dios. Y otra vez es un tema de lectura. Ahí está en la Biblia quién es Dios y qué quiere Dios de ti. Entonces me enamoré de esa idea y entonces digo ahora, por amor a Dios, que es amarme a mí mismo, amo a los demás. Y trato de encontrar para qué Dios quiso que yo estuviera hoy aquí platicando contigo y mañana donde me toque estar. No creo, o sea, no veo cómo alguien puede pensar que es casualidad. Las cosas que pasan o lo que vivimos o los encuentros que tenemos. No puede ser casualidad, tiene que haber un plan maestro atrás. Simplemente está más allá de nuestra comprensión y generalmente buscamos un resultado aquí el que yo veo y si no es así ya es donde viene frustración, nos desconectamos Correcto. Y vienen... Pero Dios te ofrece que lo comprendas. Sí. Está bien padre, porque entonces cuando empiezas a ver esto, dices, ok, entonces esto puede pasar. Decía Steve Jobs en su diario, es imposible conectar los puntos hacia adelante. Steve Jobs, ¿no? Hizo Mac, luego lo corren de Mac. Y dice, pues aquí estoy en la cochera de mi casa como cuando empecé, me corrieron de mi propia empresa. Pero gracias a eso, fundó Pixar. Y cuando Pixar llega hasta arriba, la vende y eso le permite volver a comprar la empresa original. Y cuando logra que Mac sea lo que es, le da cáncer. Y entonces el tipo hace algo que se volvió mi ambición, que es que dedica los últimos años de su vida a su familia. Y hace un viaje con cada uno de sus hijos por un año, por todo el mundo. Tenía el dinero que quieras, ¿no? Para poder entonces trascender hacia sus hijos. Y entonces dice Steve Jobs, hoy, cuando veo hacia atrás, conecto perfectamente por qué pasó lo que pasó y lo que vino después. Pero cuando los quieres conectar hacia adelante, pues está chido, ¿no? Entonces, pero Dios sí te da esas ventanas de decir, mira, esto que te pasó ayer, pues te pasó por esto. Te contaba el otro día que una vez con un psicólogo me dijo, ya sé dónde nació tu resiliencia. Sí. Y yo le dije, pues ¿de qué? Me dijo, pues muy fácil. Te quedaste sin apoyo, muy joven, pues tenía 13 años. Te casaste a los 20. Entonces si no llevabas tú de comer a la casa, pues no había de comer. Si no encontrabas tú la forma de hacer las cosas, no había quien te aconsejara. Y por eso te tuviste que formar así de rápido y tuviste que hacer lo que eres porque si no, no hubieras tenido a dónde. Yo creo que no fue así. Sí, he tenido mucha gente que me ha marcado y han sido grandes mentores. Algunos nunca los conocí porque son autores que leí y otros que conocí que no escribieron nada porque me dejaron mucho aprendizaje. Pero entiendes entonces que el punto está en tener un fundamento claro.
Es decir, ¿para qué hago lo que hago? Antes de pensar en lo que hago, mejor pregúntome por qué lo hago. Y entonces, ahora sí, ¿vas a aguantar la presión de la chamba? Sí. ¿Por qué? Pues porque necesito... Traerle comida a los pollos o lo que sea. En la mañana empezamos nuestra sesión, que era de economía, con una frase de otro autor de un libro que se llama El gato pardo. Y ahí Giuseppe, el autor, empieza con una frase que dice: para que nada cambie, todo tiene que cambiar. Para que nada cambie, todo tiene que cambiar. Entonces dices, oye, ¿te gusta vivir como vives? Comer lo que comes, ir a los restaurantes que vas, dormir en la cama que duermes. Sí, perdón. No, adelante. ¿Te gusta todo lo que haces, todo lo que tienes? Sí. Bueno, para que eso no cambie, tú tienes que cambiar. Te tienes que preparar más, te tienes que adaptar, tienes que tomar una y otra opción y insistir una y otra vez. Y eso tiene que cambiar y cambiar y cambiar para que esto de acá no cambie. Porque si tú te cierras a cambiar acá en las clásicas, yo soy así si quieres, y si no, pues no me importa, lo que va a cambiar está acá. Vas a empezar a perder cosas de este lado. Entonces, para que nada cambie, todo tiene que cambiar. Y en ese punto, entonces, si tú tienes claro lo que no puede cambiar, todo lo demás es negociable. La negociación implica el concepto, una idea detrás, que negociar implica que yo voy a ganar, pero también voy a perder algo en la negociación, porque por eso es una negociación. Yo te doy algo que tú quieres, tú me das algo que yo quiero. Por lo tanto, cuando te sientas a negociar, tienes que entender muy bien qué es lo que quieres ganar de esa negociación, para no levantarte de la mesa con algo que realmente no querías. Y más importante que eso, que no puedes perder en la negociación. Eso es como en el ajedrez, la reina no la puedes tocar. Claro. Déjame ver qué sacrifico acá. Entonces, la negociación más delicada e importante es la negociación contigo mismo. Cuando eres empleado y estás enfrentando un momento de crisis y a un jefe o a una situación molesta, muchos dicen, pues a la porra, te levantas. Claro. Porque a mí nadie me va a decir. Sí, y te vas de la mesa, pierdes ese trabajo, que era lo único que no podías perder. ¿No? ¿Por qué pasa eso? Porque no supiste negociar contigo mismo. Menos vas a poder negociar con el de enfrente. ¿No? Definitivo. Creo que, por cierto, eso Jesucristo, hablando de Jesucristo como hombre, nos dejó un gran ejemplo. O sea, él traía una misión en la cabeza desde que nació. Y le hicieron de todo. Lo escupieron, lo insultaron. Hasta la fecha hay gente que lo sigue cuestionando y sigue sin creer la obra que dejó. Pero él no estimó nada de eso como cosa que aferrarse, sino que prosiguió a la meta que él tenía, que era morir y resucitar por nosotros. No estoy hablando de religión, no se trata de eso. Lo que digo es que el tipo tenía una visión clara. Hay un pasaje interesantísimo en el proceso de muerte de Jesús, que es que cuando van y apresan a Jesús para llevarlo al juicio y luego a la cruz, sí. Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, toma la espada y le corta la oreja a un soldado de los que habían ido a apresar a Jesús. Jesús regaña a Pedro, recoge la oreja del piso y se la pega con su poder sanador a ese soldado. Y le dice a Pedro, así no. O sea, él podía haberse salvado ahí y en lugar de salvarse mantuvo, porque él tenía un objetivo muy claro. Supo qué cosas podía perder, qué cosas no podía perder y mantuvo su rumbo hacia el propósito que él sabía que tenía. Ese ha sido, por cierto, mi guía de liderazgo. No, gracias por compartirlo. Ahorita lo mencionaste y coincido contigo. Para mí las casualidades no existen. Que tú estés aquí compartiéndonos tu testimonio, tu historia profesional, pero partiendo de tu piedra angular es bastante valioso. Te lo agradezco. En este espacio justamente lo que buscamos es crear contenido de valor que inspire, que nos sirva como guía, porque seguramente alguien está viendo alguna situación que a lo mejor tú viviste o que alguien más ya vivió, y creo que es bastante valioso. Aprecio muchísimo el tiempo que nos compartes. Gracias. Apasionadísimo de la lectura. En términos de desarrollo de equipos, ¿qué libros nos puedes recomendar para tener en mente y seguirnos preparando? 3. Yo diría 3. El más importante, creo, es este que ya te conté. El secreto se llama, de Ken Blanchard. Este está dirigido al que está tomando las decisiones, ¿no?
Hay uno que creo que vale mucho la pena, que este es para todo el equipo, que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución. Ok. Buenísimo. Es un libro muy sencillo de leer y creo que en otra ocasión podemos, porque está extenso, pero son 4 pasos para dar resultados. Que se conecta primero al de Ken Blanchard, que es primero establece una visión. Y hay un libro que está bien padre, que creo que ha volado muy debajo de radar, que escribió Salvador Alba. Se llama Tu vida, tu mejor negocio. Buenísimo, buenísimo. Creo que está espectacular. Es un libro de autoayuda, lo lees para ti mismo y habla de eso, visión, misión, valores. Y un propósito, dice Salvador, y por cierto, totalmente desprovisto de cualquier tema espiritual. Un propósito, tiene que haber un propósito para ti, ¿no? Y creo que ese lo lees para ti. El de las 4 disciplinas es para todos y el del secreto está como para digamos, tomar decisiones de manera individual. para tomar mejores decisiones. Muy bien. Creo que animaría a todo el mundo que tenga algún foro de discusión. Lo más la riqueza está en compartir no tanto un material didáctico, sino una experiencia. Por eso estos modelos del IPADE, del ICAMI, tipo Harvard, de discusión de casos, son buenísimos. Sí, nos complementamos. Nos complementamos. Y yo aprendo de tu experiencia y tú de la mía, y así nos vamos enriqueciendo todos. Muy bien. Pues gracias por la recomendación, Gilberto. Aprecio muchísimo tu tiempo. Y pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, gracias a todos. Gracias. Perfectísimo. Gracias. Gracias.